Amén, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga en esta noche. Tengan ustedes la mejor de las noches. Nuevamente acá. Perdonen el atraso, un pequeño inconveniente por acá, pero con la ayuda del Señor seguimos con este tema, milagros de sanidad, que se está dando los días jueves, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Hoy vamos a ver el siervo del centurión. Y para ello vamos a orar para que sea Dios por medio de su Santo Espíritu hablándonos y que sea de mucha edificación, que nuestros corazones estén preparados esta noche para recibir este mensaje, el cual por medio del Señor, por medio de su Espíritu Santo vamos a recibir, y palabra del Señor que viene a edificar, que viene a instruir y a darnos una buena enseñanza, el cual es bueno a esta hora, ¿verdad? Ya a la hora de descanso, pues vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, te damos honra y gloria esta noche, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, reconociéndote que tú eres Dios, que tú eres el gran Dios, el gran yo soy, Dios todopoderoso, Dios omnipresente, Dios omnipotente, nadie como tú, con tu poder, Señor, tu amor. Nos has cuidado, nos has ayudado a llegar hasta este momento, Señor, y hoy con gozo estamos acá nuevamente, Señor, dando este tema, Señor, y hoy pidiendo la dirección, tu ayuda, Señor, respaldando, Señor, tu palabra, Señor, por favor, te lo pedimos, siendo nosotros solo un canal de bendición, Señor, para llevar las buenas nuevas, Señor, y reconocer que solo tú eres Dios, Señor. Por medio de este mensaje, Señor, háblanos. Estamos, Señor, atentos a tu palabra, Señor, y por favor, bendice, Señor, a aquellos hermanos que se van a conectar, los que ya están conectados, Señor, y en sus hogares, Padre, sé tú hablándoles y poniendo, Señor, tú este mensaje, esa bendición, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio. Y hoy los voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a ver uno de los evangelios de Mateo. Hoy lo vamos a ver en Mateo 8. Lo vamos a hacer del 5 al 13. Y también esta cita, el siervo del centurión, es el tema a tratar el día de hoy. También esto lo puede encontrar usted también en Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Repito, Mateo 8, 5 al 13 y San Lucas 7, del 1 al 10. El tema, el siervo del centurión. Amén. Yo lo voy a leer acá en mi Biblia, lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Para ir entendiendo acá el tema, vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm, dice. Ahí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Amén. Vamos a hacer un saludo ahí al hermano Ulises Miranda. Dios lo bendiga, la paz del Señor esté con usted allá donde se encuentre. Vemos acá, dice, en cierta ocasión, dice, fue al pueblo en Cafarnaúm. Ahí pasó este suceso, ¿verdad? Vemos también a un capitán del ejército romano ese, aquí habla, vemos acá, y lo vamos a leer nuevamente en Lucas capítulo 7, versículo 1. Ahí lo vamos a leer y cómo nos vamos a ir viendo, porque acá las dos versiones, o sea, los dos capítulos en la misma versión son de las originales, solo que San Lucas acá vamos a leer nuevamente el mismo. El capitán romano dice, cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Ahí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó, dice, a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran,
por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, dice, le rogaron, por favor, haz lo que se te pide, este capitán romano. Aquí vemos el mensaje, ¿verdad? Tanto en el capítulo 8 de Mateo como en el capítulo 7 del 1 al 10, del 1 en adelante, ¿verdad? Estamos leyendo los primeros versículos en Lucas 7 y vemos ahí algo que nos va a ayudar a ir comprendiendo, ¿verdad? Porque cabal en Reina Valera también estaba acá, también lo tengo y también lo voy a leer. Dice, esto está Mateo 8:5, lo leo. Dice, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole. Entonces vamos a hacer una pausa ahí. Solo el capítulo 5 dice que vino un siervo, un capitán del ejército romano. Entonces acá lo que vemos, ¿verdad? Ya en San Lucas nos habla de que él mandó a unos sirvientes, ¿verdad? Unos judíos, perdón. Aquí habla de unos sacerdotes, perdón, judíos, de los judíos, el cual él pidió que le dijeran a Jesús que por favor fuese a la casa de este siervo, un siervo querido, un siervo que él apreciaba mucho, ¿verdad? Pero aquí vemos algo sobresaliente, aparte de todo, de quién era el centurión. Vemos lo que resalta acá es que él creía, él oyendo, ¿verdad? Oyendo de lo que Jesús era capaz de hacer, ¿verdad? Y reconociendo que Jesús era el único que podía hacer ese milagro, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este varón, siendo un capitán con autoridad, ¿verdad? Por eso San Lucas nos lo declara bien acá. Entonces, pero vemos acá que él mandó, y la Biblia nos lo dice en Mateo, que él suplicaba, mandó suplicando, y con esa autoridad que él tenía, ¿verdad? No mandó a autoridad sobre sobre el Señor. Estamos hablando de Jesús. No, simplemente él era una autoridad. Dice que él era capitán y era, ¿cómo les puedo explicar? Tenía autoridad sobre más de 100 soldados, ¿verdad? Entonces quiere decir que era un gran hombre de palabra. Y vamos a ir leyendo, pero él dice acá, suplicó, ¿verdad? Y otro también vemos acá también que como en el tema anterior del leproso que vimos hace 8 el día jueves, también él le llamó Señor. Es muy importante este mensaje también, ¿verdad? Como todos, pero vemos acá como él hace énfasis en ello. Llamarlo Señor, reconocerlo como un Señor. Y vemos acá pidiendo por su siervo, por un criado, lo habla acá San Lucas también, un sirviente que el cual él apreciaba mucho, dice, ¿verdad? Entonces dice que él pedía porque él creía que era merecedor, no lo quería ver sufriendo. Él también, así como tenía autoridad sobre soldados, quien mandaba, ¿verdad? Él lo respetaban. También tenía aquel punto, él tenía un buen corazón de velar por sus sirvientes, velar por aquel que necesitaba. Si aquí nos habla la Biblia de solo un sirviente, ¿verdad? Imagínense, o sea, creo que él velaba por muchos porque aquí lo vamos a ir viendo. Entonces vemos acá la autoridad de este capitán romano. Dice, mandando a los ancianos de los judíos, ¿verdad? Al encuentro del Señor Jesús, a buscarlo, a rogarle, reconociendo que un buen varón, ¿verdad? Pero también vemos acá también, ¿va? Que era necesario acercarse y pedirle la ayuda como un socorro, ¿verdad? De parte de Jesús para que él pudiera ser sanado. Amén. Y entonces seguimos leyendo acá. Leemos en Mateo, leemos ahorita el 6, dice. El 7 lo vamos a leer, dice, Jesús le dijo, iré a sanarlo.
Pero el capitán respondió: Señor Jesús. Ahí le llamó Señor. Qué bendición. Dice: yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane, y él quedará sano, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Amén. Vemos la autoridad que él tenía. Él le tenían respeto, ¿verdad? Pero así también le tenían aprecio, ¿verdad? Entonces acá vemos, ¿verdad? Entonces él pidiendo también, ¿verdad? Pidiendo entonces, pero ahí reconocemos un punto muy importante, que la autoridad que él tenía era terrenal. Faltaba algo muy importante. Y él lo que reconocía para empezar era que acá dice, él mandó a unos, vemos acá unos ancianos de los judíos, dice, porque él como gentil se sentía quizás poco, quizás lo que es lo pagano, ¿verdad? El pecado siempre corrompe, el pecado siempre trae a que el qué dirán, ¿verdad? Quizás él se que sentía incapacitado, porque dice acá, en una versión que tengo acá, una Biblia de estudio, aquí nos habla de que él iba con los ancianos, iba con los demás, el cual mandó palabra para que le dijeran a Jesús, o sea, con los mensajeros. Nos explica la Biblia que él iba ahí también, pero como que no se animó a decirle: Señor, necesito que vayas a mi casa y sanes a un siervo, a mi siervo. Pero él dice acá la Biblia que él no se animó, pero él declara, San Lucas lo declara, Mateo lo habla, pero San Lucas aquí vemos que sí lo declara y dice que sí, ahí iba este varón, pero él se sentía quizás acusado, quizás él poco para llegar con el Señor, con el llegar y pedir esa ayuda y llamarle solo el mensaje. Pero vemos también algo importante, que él dejó su autoridad por bajo y buscó la autoridad del Señor. Buscó a este Señor, que ésta sí tiene una autoridad, no solo tenía hasta hoy en día, él tiene autoridad para vencer lo imposible. Una autoridad sobre todo pecado, sobre todo, porque él es el Señor. Una autoridad, dice, él tenía una autoridad como hombre, pagana, o sea, no pagana, perdón, una autoridad en el mundo, ¿verdad? Una autoridad, pero la que él andaba buscando, una autoridad que sobrepasa todo, una autoridad espiritual. Esta sobrepasa todo, rompe cadenas y es lo mejor, ¿verdad? Entonces, una autoridad que él buscaba, que todo cristiano, que todo creyente debe tener, ¿verdad? Una autoridad espiritual, no como hombre, no como ser humano, no como yo soy, yo tengo, no, yo puedo, yo tengo autoridad, tengo mando, mi posición. No, él reconoció que él no podía, con todo lo que él tenía, con todo lo que él podía hacer, no podía hacer nada. Él acudió al Señor de señores. Como este centurión lo que hizo, ¿verdad? Entonces aquí vemos, vamos a seguir leyendo acá. Vamos a leer aquí San Lucas, donde sigue diciendo acá, dice en el 4, y aquí nos vuelve a explicar. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje ese. Además le rogaron, dice. Qué bueno, ellos creyeron, ellos iban con esa autoridad, pero también sugiriendo, ¿verdad?, que la autoridad que este varón tenía no era, era terrenal. Vemos acá, dice, aquí vamos a la recomendación, dice así: ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano.
merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Cabal lo que veíamos, que cuando él mandó a sus siervos, a estos ancianos, nos explica la Biblia que él iba ahí con ellos, pero como que se quedó atrás, él no se animó a hablar con el Señor. Dice, porque aquí nos habla, ¿verdad? Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él, dice, quedará completamente sano. Amén. Esto es lo hermoso de este mensaje. La autoridad que tiene el Señor sobre toda potestad del enemigo. Él solo basta que uno le crea, solo basta que él diga sí, que él solo decía sane, quedará libre. Vemos todo aquí, vamos a ir viendo en estos temas que vamos a ir viendo qué autoridad la que Dios tiene. No tenía, no que tiene todavía. ¿Verdad? Un saludo para el hermano Ronald Flores, que nos sintoniza también, Dios le bendiga. Pero entonces vemos esa autoridad que él tenía acá. Dice, y ahí vuelve a repetir, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Él como autoridad, él reconocía también. Pero ya vimos esto, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús le dice, y le dijo, a uno de mis sirvientes haz esto, y lo hace. Al escuchar la palabra del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo, ¿a quiénes lo seguían? O sea, que iba un pueblo con Jesús, ¿verdad? Viendo, siempre habían personas que amaban a Jesús, personas que iban por curiosidad, personas que le acompañaban, personas que iban a ver qué pasaba, ¿verdad? Eso es muy común. Ven algo de algo bonito ahí, algo sorprendente, quizás algo nuevo, ¿verdad? Porque eso era nuevo, solo lo podía hacer Jesús. Pasaban cosas sorprendentes donde él derramaba de su misericordia, donde derramaba de su gloria, ¿verdad? Y dice acá le seguían muchas personas, ¿va? Lo seguían muchos, igual. Podría ser que habían personas que también solo lo seguían porque curiosas. Querían ver en qué momento el Señor se equivocaba, pero el Señor nunca se equivocó, Él fue perfecto. Dice, entonces, dice, en todo Israel, dice, no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano, dice. Amén. Aquí vemos cabal lo que hablábamos, ¿verdad? De que él depositó toda su confianza en Jesús. Lo reconoció como Señor. Primer punto, él lo reconoció como Señor. Y aquí nos habla también que este era un varón, un enfermo. Dice que él tenía una enfermedad, era paralítico. O sea, derivación de parálisis. Parálisis vemos acá que es atormentar, causar dolor o molestia corporal. Dice, causar aflicción, disgusto y molestia. O sea, él sí estaba enfermo. Y habla la Biblia también de que acá este varón estaba enfermo ya de muerte, o sea que estaba en sus últimos, podría decir, pero en sus últimos momentos, donde la enfermedad ya estaba siendo más grave, ¿verdad? Donde él acudió, ya esto era necesario acudir al Señor. Y vemos acá parálisis, dice privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo, o sea que él estaba paralizado, ¿verdad? Para ir que vayamos entendiendo y comprendiendo nosotros, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es parálisis? Privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. Enfermedad crónica y progresiva. También dice propia de la edad adulta. Pero para Dios, vemos acá que para Él no hay nada imposible. Dios acá obrando de una forma sobrenatural, ¿verdad? Viendo acá, ahora aquí lo vamos a leer
Y dice acá, eh, vemos acá y dice acá, dice en esta versión, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Dice, esta estamos leyendo en la versión Reina Valera. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. De aquí nos vuelve a hablar otra vez, que él también tenía su autoridad. Y dice acá, y vemos en el 11, y ahí nos vuelve a dar esta otra versión, y dice Reina Valera, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, dice, más afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice, Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. La autoridad que el Señor muestra acá. En esta versión nos habla así de la Reina Valera y dice, y le dijo Jesús al centurión. Ya se refirió Jesús directamente con el centurión y le dice, ve, lo mandó. Y dice, así como creíste, y como creíste, dice, te sea hecho. O sea que él no llegó a la casa, hermanos. Él no llegó a donde él fue invitado, porque en el inicio vimos ahí que dice que le rogó, le suplicó, ¿verdad? Para que él viniese a su casa. Este siervo dice acá, dice, mi criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo, gravemente atormentado de esta enfermedad que acabamos de ver acá, parálisis, ¿verdad? Pero Jesús, desde ahí vemos el 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La autoridad que estaba dando el Señor. Desde ese momento ya estaba dando él, haciendo uso de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad. Este es el Dios que nosotros amamos. Al Dios que nosotros conocemos. Entonces, seguimos, terminamos acá con ese versículo. El versículo 13 dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Este es el mensaje, hermanos. El Señor está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Si usted ahí donde está, sabemos que el Señor está ahí con usted. Él solo quiere que nosotros, nos pide que nosotros creamos. Señor solo nos pide que nosotros le reconozcamos como este varón le reconoció y le dijo Señor, reconociendo su autoridad que era superior a la de él. ¿Qué autoridad la que él tenía? Pero él la dio como de baja, ya no. Esa autoridad no era suficiente. Él solo tenía autoridad sobre lo terrenal. Pero también había algo que él reconocía. Algo también que veo acá, también que la Biblia nos explica, ¿verdad? Y dice que él se sentía también acusado por el pecado. Por eso a él no se dio ir como primero y decir, Señor, yo necesito que vayas. No, él mandó, nos dice la Biblia, pero él ahí iba. Más bien mandó a alguien al frente para que fuera. Pero aún así le reconoce como Señor. Le reconoció como que él tenía la autoridad y la sigue teniendo. Amén, hermanos. El Señor, Él tiene mucho para cada uno de nosotros. Usted, siervo, hermano, amigo que nos está viendo y cada uno de los que van a ver este mensaje. El Señor quiere que nosotros le reconozcamos como nuestro único y suficiente sanador. No solo sanador, porque sabemos que Él también es nuestro único y suficiente Salvador. Y todo aquel que se sienta acusado, que se sienta ha cometido pecado, el Señor viene y se le rinde adoración y se le reconoce como el Señor de señores, como aquel Rey de reyes. Él tiene misericordia de nosotros. Como lo tuvo con este siervo, esta hermosa enseñanza nos deja algo.
muy importante, que el Señor tiene misericordia. No importa lo que se haya hecho, mientras se le reconoce, mientras reconocemos que somos pecadores, mientras reconocemos que no somos dignos de merecer, Él aún así nos hace merecedores de toda, de devolvernos la salud, y no solo la salud, limpiarnos con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. El Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. La paz del Señor esté siempre. Y gracias por su sintonía. Gracias. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves, si Dios así lo permite, con la ayuda del Señor, poder dar otro nuevo mensaje de milagros de sanidad. Amén. Vamos a terminar con una breve oración, esperando el Señor haya hablado a su vida. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos honra y gloria, Padre bueno, por tu gran amor, por tu misericordia, por tus favores, Señor, derramados en cada uno, Padre Santo. Gracias, porque por medio de este mensaje hemos aprendido, Señor, que es necesario reconocerte a ti, Señor, como lo que tú eres, un Dios todopoderoso, el gran yo soy. Tú eres Dios, así como tu Hijo Jesucristo vino a dar este mensaje, a dar esa oportunidad, Señor. Ponía manos, Señor, aquellos enfermos eran sanados. Daba una palabra con autoridad y estos enfermos eran levantados. Gracias, porque por medio de Él tenemos, Señor, ese pase, Señor. Tenemos tu misericordia, Señor. Por medio de Él, Señor, tu palabra, Señor, nos enseña, Padre, que solo tú, Señor, eres Dios. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, por, Señor, darnos este momento, Señor, por regocijarnos, Señor, y tener confianza en ti, Señor, por creer, Padre Santo, en ti. Gracias por lo que tú sigues haciendo. Señor, bendice a mis hermanos que estuvieron hoy en esta noche conectados, aquellos que van a ver este mensaje, Señor. Hables, seas tú, Señor, hablándoles, Padre, sabiendo que hay una oportunidad, Padre Santo, sabiendo que todavía, Señor, estas promesas, Señor, no se han vencido, Padre. No queda como una historia, Señor, sino que queda como una oportunidad viva, Señor. Todo aquel que cree, Señor, verá la gloria de Dios. Así tú lo dijiste, Jesús. Y nosotros nos aferramos, creemos en tus promesas, creemos en tu amor, en tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, y gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Tengan ustedes una muy feliz noche. Amén.